A esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro gran amigo, el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Con él vamos a hablar sobre la crisis de institucionalidad que hay en el Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo a través de esta señal de Ecuador en directo, medio amigo. Esta mañana es un gusto charlar con usted, Jaime. Gracias por la invitación. Siempre es grato. Y bueno, aquí listo para charlar con usted. Gracias. Decía hace un momento que la gente está escribiéndonos continuamente, que han bajado nuevamente la señal de Radio Pichincha. Otra vez. Qué lástima. Hace poco tumbaron una cuenta lástima. que tenía cerca de 100, más de 100.000 suscriptores. Y esta mañana nuevamente han tumbado la cuenta de Radio Pichincha. Es lamentable. Lo hicieron con nosotros hace 3 meses. Lo han hecho con un café con JJ. Este gobierno que ha dicho que respeta la libertad de expresión, a que la gente tenga libertad para expresarse, pero al parecer no está siendo así como lo dice. Es de lamentarlo. Yo lo decía en uno de mis editoriales. Es terrible, es un crimen de Estado que el gobierno de Ecuador esté destinando fondos para que sus trolls, para que sus granjas delictivas en lo digital estén procediendo a atacar a los ciudadanos. Uno es el discurso del señor Andrés Seminario, que niega la existencia de los trolls, y otra es la actuación y la actitud de quienes son allegados al gobierno, que al parecer reciben dineros del gobierno, y que en estos momentos actúan de esta manera en contra de un medio amigo, un medio reconocido, al cual le expreso mi solidaridad en nombre de Ecuador Inmediato, y lamentamos mucho que esto haya ocurrido. Ocurrió con nosotros hace, recuerden ustedes, 3 años y medio atrás, contra Ecuador Inmediato, y en ese momento nadie entendió qué era lo que ocurría, pero fíjense en cómo se pagan las consecuencias ahora en distintos medios. El punto está en que con nosotros no hubo la solidaridad porque no se entendía, yo lo percibí así, pero en este momento sí, nos damos perfecta cuenta de lo que está pasando. Lo que está ocurriendo es grave. Y creo que el Ecuador tiene que tomarlo muy en cuenta. Es muy difícil realmente y uno tiene que acudir a un reclamo permanente. No le escucho a la Defensoría del Pueblo. En los días de Freddy Carrión, él fue uno de los pocos funcionarios que levantó la voz de protesta en contra nuestro y se manifestó solidario. Reclamó por esta actitud. No puede el Estado atacar de esa manera. Claro, es lamentable lo que estamos viviendo nosotros, tal vez porque le causamos cierta molestia al poder de turno, y algunos de los que son parte del poder, algunos de que siempre han vivido hablando de la libertad de expresión. El señor Villavicencio hace poco nos terminó insultando porque entrevistamos a alguien que le incomodó. Eso como que demuestra que solamente ellos hablan de los dientes para afuera, de la libertad de expresión, pero cuando alguien los nombra a ellos, ahí no les gusta nada. Es terrible. Es que ese es el punto, Jaime. Ellos hablan de su libertad de expresión, no de la libertad de expresión. Ellos hablan solo de su libertad de expresión, como por ejemplo lo que ha ocurrido ayer. Una jueza le da la razón a Fernando Villavicencio para que emita conceptos injuriosos en contra de su colega asambleísta, bajo el concepto de que no se puede sancionar porque no hay ley establecida. Simplemente con ello lo que se hace es permitir que se avance en ese malhadado procedimiento de atacar a las personas en las redes sociales. Frente a ello, yo digo, todos, y no voy a hablar de un solo grupo, todos, Revolución Ciudadana, creo, extrema izquierda, extrema derecha, centristas y no centristas, todos nos vemos envueltos en una circunstancia tan crítica que cuando no estamos de acuerdo con algo, inmediatamente emitimos conceptos injuriosos, atacamos, discrepamos, ofendemos. Es su libertad de expresión. Y ese
punto de desequilibrio en el país nos está costando caro. ¿Sabe por qué, Jaime? Porque está destruyendo el tejido social, la convivencia pacífica. No es un solo grupo, no es una sola persona. Es múltiples actitudes en el Ecuador como para llegar al punto, y esto lo pongo a debate en términos críticos, después de haberlo estudiado estos días en una maestría de Derechos Humanos y Derecho Constitucional que he terminado, este comportamiento en términos de libertad de expresión ha modificado y quizás ha destruido algunos derechos humanos ya. El derecho a la presunción de inocencia está destruido. El derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, a la intimidad, el derecho a la convivencia armónica y al desarrollo social. Ya está el medio ambiente en términos de salud mental, Jaime. Destruir de esa manera los derechos humanos es grave. No solo es el Ecuador, por cierto, pero es el mundo. Sin embargo, por el medio en el que estamos conviviendo, fíjese en que la resolución de la jueza ayer en favor de Fernando Villavicencio, lo que ratifica es que a partir de ese momento, todos pueden insultar y ofender en nombre de la libertad de expresión, acabar con los derechos humanos de la otra persona y no ser sancionado. Están destruyendo el tejido social, están destruyendo los derechos humanos. Le va a doler a los correístas como a los de Creo, les va a doler a los derechistas como a los izquierdistas. Todos están en ese camino, destruyendo con su boca y haciendo más daño que con sus manos. Doctor, advierto. La gran pregunta es, ¿este gobierno no piensa en que mañana tendrá que dejar el poder? ¿Que van a gobernar para toda la vida? ¿Qué va a pasar cuando ya este gobierno no esté en el poder y esas personas que han abusado? Miremos dónde está Moreno, aunque está protegido, pero se ha ido a un país donde no lo puedan extraditar. Allá está. ¿Qué va a pasar a futuro con los que están ostentando el poder en este momento? Un buen consejo de análisis crítico del ejercicio del poder siempre puede aconsejar que cuando estés en el poder solo sirve. Nada más, no abuses del poder, no te excedas en el poder, cuida de tus espacios en el poder, cuida de la honra, cuida del buen procedimiento y sirve a la gente. Porque el poder es efímero. Y cuando termines en el poder, preocúpate de ser juzgado por tus actos de manera justa y equilibrada y lucha por ello. ¿De acuerdo? Ya. Pero si has abusado, si has cometido errores, si has cometido excesos, si afectaste a la vida y a la honra de las personas, si perjudicaste al erario nacional, todos tus actos te volverán en tu contra. Y no solo se volverán en tu contra, sino que te cobrarán caro y a veces el doble. La factura que te pasa la vida y el ejercicio del poder es crítica y es grave. He visto tantos casos en este tiempo que realmente no me sorprende, porque para más de uno, partidario de los que están en el poder, en ese momento los abusos son tolerables y son plausibles. Los aplaude. Pero cuando dejan el poder, se los recuerdan. Y se hacen un lado, por supuesto, se hacen un lado. Yo digo, a ver, tomemos el ejemplo de Lenín Moreno. Lenín Moreno se entregó a sus chantajistas y dejó que hagan todo lo que hicieron a lo largo de los 4 años en el poder. En ese momento, Lenín Moreno era aplaudido por esas granjas de trolls, por lo que yo les llamo el anticorreísmo ampón.
el AMPA anticorreísta hacía de las suyas y Moreno era visto como un gran salvador de la democracia y los derechos humanos. Porque destruía al otro, o sea, destruía a Correa, porque le traicionaba a Correa, entonces era válido. Aplicaron mucho la lógica del enemigo de mi enemigo se convirtió en mi amigo. Pasan los días y Lenín Moreno, que fue chantajeado y fue usado, víctima de la política del trapiche, como siempre he mencionado, en la cual te exprimen hasta el colmo el jugo y luego escupen el bagazo. Claro. Eso es lo que le está pasando a Lenín Moreno. Él está alojado en Paraguay porque en Estados Unidos le advirtieron que al ser señalado como un delincuente de lesa humanidad posible, presumible, de lo que fue señalado por el informe de la Comisión de la Verdad, él tiene que refugiarse en un país donde no tiene extradición con nadie. Y ahí recurrió donde Almagro. ¿Qué pasa con eso? Claro, pero ¿y qué pasa con eso? O sea, vea, Jaime, una cárcel por más de oro no deja de ser cárcel. Claro. Moreno está pagando las consecuencias de ese servilismo con el que hizo tanto daño. Y entonces está encerrado ahí. Asistirá a uno o dos eventos formales al principio, pero luego fue desechado. En este momento nadie puede decir que Lenín Moreno tiene a su haber una posibilidad de presencia pública, presencia latinoamericana. No, es que no puede. El repudio que generó en toda América Latina es impresionante. Él nunca se imaginó que eso iba a pasar. Hasta en el propio Paraguay. Y digo luego, por eso he pedido yo la salida del señor Almagro. ¿Qué va a pasar cuando Almagro se vaya? ¿Podrá continuar él siendo el enviado especial para las discapacidades de la Organización de Estados Americanos? No. No. Y que conste que ese valor de su salario, de su sueldo, de su presencia en Paraguay, lo paga el Estado ecuatoriano, como parte del valor de la cuota que se cancela anualmente a la Organización de Estados Americanos o a los organismos internacionales. O sea que Moreno tiene cerca de 3 sueldos del Estado ecuatoriano. 4. 4 sueldos. Por ex vicepresidente, presidente. Por ex vicepresidente, por presidente y el de cómo es de jubilado, proveniente de la Organización de Estados Americanos. Son 4 sueldos. Pero insisto, no es que Moreno está en las mejores condiciones. A él le va a perseguir el peor enemigo que uno tiene, su propia conciencia. A más de la memoria colectiva del pueblo ecuatoriano, que no se olvidará de un mandatario de ese calibre y tan funesto papel en el ejercicio del poder. Por eso hay que tener cuidado. Les repito lo que le dije al principio, Jaime, cuando estés en el poder, solo sirve. Solo sirve. Nunca te olvides de eso. Algunos se olvidan. Algunos se olvidan. Sí. Doctor, pasemos a otro tema. El tema que habíamos convocado, la crisis de institucionalidad que hay en el Ecuador. Ver a la Asamblea en este momento que hace un juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los de mayoría, porque cambiaron un reglamento para elegir al Contralor General del Estado, que esa es una función de la Asamblea de fiscalizar y llamarlos a juicio político. Pero resulta que vemos a la justicia que prácticamente está interviniendo dentro de las decisiones de la Asamblea. ¿Qué podemos hacer en este momento con todo lo que está
pasando dentro de la Asamblea y dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí vemos que hay prácticamente una desinstitucionalización. ¿Y de dónde viene todo este problema, doctor? Tiene dos orígenes. El primero es el haber aprobado una constitución como la del 2008, que destruyó sectores de privilegios y de poder, y que eso no se perdona desde ese entonces acá. La constitución del 2008 está hecha para un Ecuador racional. Pero da la casualidad de que no tenemos una clase política racionalizada. Tenemos una clase política que ha vivido por siglos de el abuso de la actitud atrabiliaria, del usufructo de los beneficios del Estado y de un permanente y constante engaño a la ciudadanía. Es una constitución, yo le tengo mucho respeto a esa constitución y me he permitido hacer comparaciones con las constituciones anteriores. Les puedo decir ahora sí, con conocimiento de causa, que es una constitución que el Ecuador debe cuidarla, porque desde su primer punto encabeza señalando que no es una constitución parado de derechos, sino es una constitución de derechos. De derechos, y concede, reconoce y garantiza los derechos al ciudadano. Eso es vital. Jaime, entender eso es vital. Primera parte. Segunda, esa constitución, a pesar de haber sido aprobada por el Ecuador en su gran mayoría, es probablemente el libro menos leído que tiene el Ecuador. Ya de por sí, y eso es un pesar con los ecuatorianos, lo digo hasta por quienes son nuestros seguidores en su espacio o en el mío, Jaime, que suelen opinar con ligereza, muchas veces sin conocimiento de causa, y deberían leer la Constitución de la República. Estamos en un país, lamentablemente, qué vergüenza decirlo, que lee medio libro al año. Medio libro al año. Y entre ese medio libro al año no está precisamente la Constitución. Entonces, es un documento o una Constitución para un pueblo que no conoce sus derechos. Y al no conocer sus derechos, no los defiende. No puedes defender lo que no conoces. Y eso, lamentablemente, genera un proceso de constante enfrentamiento en medio de la ignorancia, hasta que alguien trata de aplicar la Constitución y lo hace mal o peor. Contadas son las ocasiones en las cuales se ha dado la intervención o de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional, con los cuales la Constitución de la República se ha convertido en ese documento garantista de los derechos del ciudadano. ¿Por qué este antecedente? Porque lo que está enfrentando la Asamblea es exactamente eso. Yo veo el desconocimiento de la Constitución de parte de los asambleístas. Frecuentemente, y sigo con atención las sesiones del Congreso, escucho en sus discursos vacíos, desconocimientos, actitudes que rebasan las posibilidades del respeto a la Constitución. Hay muy pocos letrados en ese sentido y que son abogados. Y le pongo entre ellos al propio presidente de la Asamblea, al doctor Virgilio Saquicel Espinosa. Porque sí, en él se nota que hay un conocimiento de la Constitución, pero él es uno frente a 130. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente de la Asamblea trata de encaminar o enmarcar el procedimiento de la Asamblea basado en la Constitución. ¿Guadalupe Llori también tenía conocimiento de la Constitución? No. Si no, no hubiera cometido las barbaridades y los errores que cometió. No, definitivamente no. Ahí ella es abogada. No existía. Puede ser, pero eso no le garantiza que usted conozca, Jaime.
O sea, yo soy abogado, pero si usted me pone en búsqueda del conocimiento del derecho deportivo o del derecho tributario, le confieso que tendré serios vacíos porque Claro, no es su habiendo sido especialidad. formado en el tema, no he profundizado exactamente. Pero cuando un asambleísta llega a la asamblea, debe conocer la Constitución, es lo menos que le Por puedo supuesto. pedir. Ya, no profundice, pero conozca. Ujú. El público no conoce. Doctor, Yo leo cosas que realmente son bárbaras, ¿no? Lo y que lo es un mismo atropello a pasa la con todas Constitución. las autoridades de elección popular en el país, no solamente en la Asamblea, en Sí, los municipios. Lo sí, que sí, ha sí. hecho la Sí, alcaldesa de Guayaquil acá no tiene nombre. Lo que hizo cuando claro, vino por ese avión ejemplo, de ese Iberia. es, claro, ese es un atropello al derecho. Entonces, si la Constitución, que es el documento máximo, que garantiza la institucionalidad, vamos tratando lo que planteó Jaime. La Constitución es la garantía máxima de institucionalidad en el Ecuador. Si no es respetada, dígame usted, ¿qué puede esperar de leyes menores o de comportamientos abusivos y atrabiliarios a sabiendas de las leyes? Eso no tiene nombre, no tiene sentido. La ciudadanía debe hacer conciencia que nos rige una constitución a la cual debemos someternos bajo su voluntad. Eso en términos de racionalidad. Pero ¿qué está pasando con el Ecuador en este momento? Está ocurriendo que a la función judicial, que es la función prostituida del Ecuador, a la cual se le puede comprar, a la cual se le puede coimar, se le puede sobornar, chantajear, exprimir, abusar, utilizar, manipular, no este. Todos los gobiernos han tenido un roce con la justicia de tal manera que termina el Ecuador sorprendido cómo y de qué forma nos gobiernan utilizando la justicia. Pero en este tiempo, volvamos a Lenín Moreno, volvamos a los días de Trujillo, volvamos a los días del cogobierno del actual presidente y nos vamos a encontrar con una tragedia muy grave. Abusan de la Constitución. Y la justicia prostituida ha descubierto una mina de oro en ese abuso de la Constitución. Y entonces por eso tiene usted tantos derechos constitucionales aplicados a diestra y siniestra de manera totalmente ofensiva al derecho. El derecho de el ciudadano para recurrir ante las autoridades y pedir una acción de protección, una habeas data, un habeas corpus, un derecho a la reparación integral, que son garantías constitucionales, en este momento lo enfrentamos en una tendencia del abuso. Por eso la Asamblea no puede legislar ni puede fiscalizar, porque usando esa constitución garantista le están poniendo contra la pared con acciones de protección emitidas de mala manera, emitidas en abuso. Lo ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que llegó a plantear con distintos ciudadanos y hasta ellos mismos, hasta 15 acciones de protección sobre un mismo tema cuando es obligación, de acuerdo a la Ley Orgánica de Control Constitucional, factible bajo juramento presentar por una sola ocasión, no en 15, en una sola ocasión. Entonces, cuando tenemos un abuso de ese tipo, lo que tenemos es una justicia prostituida que está descubriendo una mina de oro ¿Y qué en hace ese abuso de la qué Constitución. hace el Consejo de la Judicatura en estos casos? Que es el encargado de controlar a la justicia. El problema que usted tiene es que la Constitución de la República garantiza a los jueces ese comportamiento. ¿Por qué? Porque en el Ecuador
La justicia constitucional es de instancia especial, superior. Mientras que cuando usted reclame algún derecho, todos los jueces de todas las materias, de todas las áreas y con jurisdicción en todo el país, tienen capacidad o jurisdicción de derecho constitucional. En el momento en que usted se presenta ante un juez, ese juez se convierte inmediatamente en juez constitucional. Si la resolución que se adopte no es aceptada, reconocida o validada por cualquiera de las partes, se puede apelar a la Corte Constitucional, en donde hay, ya entiendo que más de 12,000 casos represados, desde los días en los que Trujillo se tomó por asalto y después las entregó la Corte Constitucional a un par de individuos que sacaron en su examen 14 sobre 20. Ahí me entienden por qué reclamaba yo que la Corte Constitucional no puede estar constituido por gente que hasta llegó un punto en el cual sus conocimientos eran evaluados de mala manera, ¿no? Con un examen que me daría vergüenza ser su alumno o de ser ellos profesores y alumnos que sacan mejores notas que ellos. Doctor, esta corte fue la que le puso el candado constitucional a los del Consejo de Participación Ciudadana, que no podían revisar nada de lo que hizo Trujillo. La del doctor Hernán Salgado Pesante, sí. Pero hay Así algunos, fue, en efecto. hay algunos miembros Sí, que todavía... están todavía algunos miembros, sí, claro. Los otros fueron sorteados y tuvieron que salir, pero algunos miembros sí, eso es verdad. Y eso fue Y legítimo entonces, lo que hicieron. vea, no, porque no se puede legislar con una anticipación tal, en preventiva hasta del cuidado de las espaldas de quien se fue, pues, para que le garanticen hasta después de muerto, que es el caso de Trujillo. Claro. Vean, por haber resuelto lo que resolvió la Corte Constitucional del doctor Hernán Salgado Pesantes, tenemos un caso como el de Pablo Celi, pues. Ese es un resultante de una mala aplicación de la Constitución de la República y de los derechos constitucionales. Y lo otro es que generan en la opinión pública un conflicto tan crítico del abuso con desconocimiento. ¿Con cuántas personas yo he evitado discutir? Porque yo no discuto con quien no conoce. Personas hasta muy queridas. He tenido que hacerles notar su ignorancia respecto al tema constitucional y pedirles que por favor guarden silencio si no conocen sobre el tema. Y digo porque, por ejemplo, si la decisión de la justicia constitucional nos conviene, entonces aplaudimos. Y si no nos conviene, la cuestionamos. Le voy a poner dos ejemplos así críticos y evidentes de ayer, no de hace un tiempo atrás, de ayer. Lo resuelto con una acción constitucional en favor del señor Jorge David Glass Espinel, es aplaudido por muchos y es censurada por otros tantos. Entonces se declara no válida y los miembros de la prensa rastrera atacan con dureza porque no les conviene la libertad de Glass, preso por fuerza de las circunstancias, según el periodista Cristian Zurita, después de decir que no hay pruebas, no hay una lista, no hay nada que le pueda acusar al señor Glass. Entonces, lo grave de Jorge Glass, y vamos a hablar más adelante del tema, claro, es que no se acepta la acción constitucional. Y recuerden que ya le dieron un habeas corpus, una de las garantías constitucionales consagrada en la Constitución, y tuvo que volver a la cárcel porque no aceptaron. Y sancionaron al juez. Porque hicieron campaña y y le sancionaron al juez. Pero el mismo día, ayer, se le otorga una garantía constitucional al señor Fernando Villavicencio. Y entonces esa sí es válida. De esa no hay reclamo, no, de esa sí no hay reclamo. ¿Cómo va a ver? Hay que santificarlo al juez. Exactamente. Entonces, ese tipo de abusos, ese tipo de conflictos se debe en buena medida a que tenemos una constitución valorada y defendida por su nivel garantista de los derechos, pero desconocida en gran parte por los ecuatorianos, a los que
Vea, con toda la modestia del caso, me permito sugerirles, por favor, no profundice si usted no quiere, pero al menos lea la Constitución. Lea sus derechos. Avale por usted mismo una Constitución en la cual usted puede entender que se debe actuar de buena manera. Es una Constitución que la clase política, repito, no está a tiempo con esa Constitución. Ellos quieren seguir actuando de la misma manera trabiliaria que lo hicieron durante tantos siglos. Pero hay una Constitución que puede garantizar el comportamiento frente al ciudadano, que si la clase política fuese capaz de entenderla y de aceptarla, realmente tendríamos otra dimensión u otro nivel. Doctor, ¿usted ayer pudo escuchar el comentario de Alfonso Espinosa después de que salió el reportaje de la salida de Jorge Glass? A ver, empecemos por la persona. Yo le tengo una altísima consideración al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, de cuya amistad me precio, y mi respeto para él por haber sido un excelente compañero de trabajo cuando compartimos juntos en Ecuavisa. Le tengo grata consideración a un caballero y amigo, que además fue muy amigo de Ecuador Inmediato en el momento en que nosotros nacíamos y nos facilitó muchísimo su apoyo. Lo digo con toda la sinceridad y la interés del caso. Sí escuché el pronunciamiento ayer de Alfonso Espinosa de los Monteros y su reacción. Se notaba molestia en Alfonso. Desconozco el motivo de su molestia. Y él hacía notar un reclamo a la larga como una especie de recurso desesperado que plantea y clama que sí, o sea, lo que pasa es que hay que cumplir también esa parte de la sentencia. Injusta, indebida, irregular, ilegal, para muchos en nuestro criterio. Le hablo en términos jurídicos y en términos de derecho. Pero al mismo tiempo, aplicable. Claro. Por eso tuvimos a Jorge Glass en la cárcel. Si ya devolvió lo que tenía que devolver. Claro, exactamente, porque otra parte de las sentencias, porque Jorge Glass está sentenciado en dos circunstancias, es que tenga que devolver de su patrimonio lo perjudicado al Estado. Por eso yo decía en un comentario que a algunas personas les ha molestado, especialmente en el ala correísta, cuando digo, Jorge Glass, a partir de hoy, tiene que luchar por su inocencia. Porque ya ha sido sentenciado, pero ya, se termina la sentencia, él sale, no creo que se le pudo probar nada, no hubo un delito. Y no le han encontrado nada, pues. No le han encontrado nada, correcto, pero es acusado de culpable. Y ahora él sale para enfrentarse a 3 tribunales, que son duros y difíciles, para luchar por su inocencia, su propio entorno, su familia, sus amigos, su círculo social y el propio movimiento político con el cual él participa. Porque habrá quienes le crean inocente y habrá quienes le crean culpable o al menos tengan duda o sospecha. Su segunda lucha por la inocencia debe ser ante la sociedad ecuatoriana, que en buena medida se tragó eso de las sentencias por el influjo psíquico, o sin culpa alguna por asociación ilícita con Odebrecht. Y tiene plasmado en su cabeza eso. Jorge Glass tendrá que luchar con su vida frente a ese tipo de circunstancias. Ejemplo, la situación existente con él y lo injusto que fue su proceso sin prueba alguna. Es muy difícil frente a la sociedad ecuatoriana. Y digo, podrá convencer a muchos, pero siempre habrá gente que lo juzgará y con dureza creyendo en lo ocurrido. Y un tercer escenario es ante el Estado ecuatoriano y su justicia, y si no la justicia internacional. Jorge Glass tiene que luchar por su inocencia, porque el Estado, después de procesos judiciales, logre la declaratoria de su inocencia, la devolución al estado de inocencia que le corresponde si él prueba y lucha por eso. Y si no,
debe acudir a las instancias internacionales como lo han anunciado porque fue un proceso injusto. Pero esa es una lucha por su inocencia muy grave. No se confundan, ahí pido a mis lectores, especialmente o escuchas de Ecuador Inmediato, cuando me reclamaban bajo el concepto de que lo que hay que probar es la culpabilidad y no la inocencia. Sí, correcto, ese es un señalamiento universal del derecho. La culpabilidad es lo que se prueba, la inocencia no se prueba. Pero al mismo tiempo, según un estatalista mexicano muy reconocido, Miguel Carbonell, también se debe probar lo que se defiende, lo que se dice. Es decir, si yo digo que soy inocente, también tengo que probar que soy inocente. Y tengo que luchar por demostrar esa prueba de la inocencia. Esto es parte del derecho, es la parte filosófica del derecho que es necesario entenderla entre los grandes juristas, pero también lo debe ser entre el público. A Jorge Glass le viene una lucha muy grande que le va a durar toda su vida, luchar por su inocencia. Va a ser muy difícil. El daño ya está hecho. Ahora lo que busca es la reivindicación. Yo estoy tratando otro caso que fue motivo de mi estudio en la maestría, que es el caso de Sandra Correa. A Sandra Correa le causaron un daño terrible, acusada de un delito que no cometió. Nunca hubo peculado por la mochila escolar. Y hasta el ahora Estado ecuatoriano pagó. Es estigmatizada. El Estado ecuatoriano pagó. Claro, pagó de manera ordenada. En tiempos de Rafael Correa se ejecutó el último pagaré de la mochila escolar. Sandra Correa estuvo presa 3 años. Fueron inculpados 25 personas y solo ella pagó la culpa. ¿Por qué? Por el caso Bucarán. Para justificar el golpe de Estado contra Bucarán. Por eso le tuvieron presa a una persona y le hicieron un daño, le destruyeron su vida. Hasta ahora, y Sandra no ha dejado de luchar por su inocencia. Qué grave es eso, pero fíjese en la condición que le ponen a las personas y a los seres humanos después de ser acusados de manera infame e indigna. Tener que luchar por su inocencia y demostrar su inocencia y mantenerse en la palabra de su inocencia. Yo acojo lo que decía Jorge Glass cuando salió de la cárcel la primera vez. Les he dado 4 años para que me prueben que soy culpable y no han encontrado nada. Entonces, a partir de esa afirmación de Jorge Glass se debe proceder a entender que es necesario luchar por la inocencia de las personas. Después de un proceso como tal, si fue injusto, si no cometiste el delito, lucha por esa inocencia. Es lo menos que puede esperar de un ser humano, ¿verdad? Claro. Doctor, pasando un poco al tema político con la salida de Glass, tal vez Glass podría tomar, aunque él recordemos que no podrá salir, no tendrá los derechos, o sea, salir de su casa sí, pero no tiene los derechos políticos, creo yo. ¿Podría tomar el liderazgo que falta en este momento en la Revolución Ciudadana? Moralmente sí, legalmente no. Me explico. Y esto yo lo hago motivo de un comentario que parece no fue tomado en cuenta por algunos de mis escuchas en Ecuador Inmediato. Miren, el único periodista que le ha entrevistado a Jorge Glass en la cárcel fui yo. En noviembre del 2017. Y el único periodista que le ha preguntado esto al economista Rafael Correa fui yo, en una de las entrevistas que hice en Ecuador Inmediato, cuando estábamos con nuestro programa al aire de El Poder de la Palabra. Perdonen, pero tengo la versión de que todo este conflicto que soporta Jorge Glass salió de Alianza País, salió de filas de la Revolución Ciudadana, por los envidiosos de la Revolución Ciudadana que no permitían ni aceptaban que Jorge Glass sea el elegido como candidato a vicepresidente, como vicepresidente y a la reelección. Hay un sinfín de miserias dentro de esa organización política que le convirtieron a Jorge Glass en la víctima que fue y ha sido hasta ahora. Y que se fueron con Moreno. De sus propias filas, de sus propias filas.
con Moreno, de sus propias filas. De manera que entre los traidores no hay códigos, ¿no? Lo existen solamente entre la gente que respeta y se vuelve impoluta y decente con sus actos. Pues yo soy honesto por mis actos, ¿no? Y entonces eso es lo que tiene Jorge Glass a su haber. Él fue el que denunció el pacto con los Bucarán y Moreno. Él fue el que denunció la primera traición de Lenin Moreno, porque luego vinieron varias. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Glass? Jorge Glass, desde ese momento y a lo largo de todo este tiempo y con su lucha, con su actitud, ha sido capaz de mantenerse en su moral. Por eso, yo creo que un liderazgo moral sí lo tiene bien ganado dentro de su espacio. Jorge Glass se entregó, y por 2 veces. Jorge Glass pidió que le levanten su inmunidad ante el Parlamento, porque él cree en su inocencia, y porque garantiza y clama que no cometió ninguno de los delitos que ha sido inculpado. Quizás el tiempo sea la mejor forma de juzgar aquello. Porque pudo jugar él si quería. No. Él pudo haber sido. Él era vicepresidente de la República. Claro. No lo hizo. Él pudo, había en ese momento mayoría dentro de la Asamblea que le hubiera eximido de cualquier juicio, no autorizando el juicio. Con eso no tuviéramos nada de eso, pero Jorge Glass, creyendo en la justicia, pidió ser enjuiciado por fuerza de las circunstancias. Qué rico, Cristian Zurita, ¿no? Entonces, liderazgo moral sí. Le veo muy difícil el liderazgo legal. Jorge Glass no puede, hasta que no termine de cumplirse su sentencia, porque sale en libertad condicional, ¿no? Claro. No puede hacer campaña. Tal vez para una próxima elección presidencial podría estar. Él está suspendido por 8 años. 8 años. Sus derechos políticos a partir del cumplimiento de su sentencia. Entonces, en los próximos 8 años no lo pida. Claro. Y yo veo que ya le han mandado mensajes a usted, me han mandado mensajes a mí, mandan a los espacios diciendo que es el momento de Jorge Glass y que tiene que... No, a ver, país, no te engañes. Por favor, militantes de la Revolución Ciudadana, hagan conciencia que el señor Glass no puede ser candidato, no puede movilizarse, está limitado, tiene libertad condicional y está suspendido en sus derechos políticos por los próximos 8 años. ¿De acuerdo? Entonces, lo que viene a continuación es quizás más preocupante y yo no le escucho a nadie hablando de esto. El señor sale en una condición física deteriorada en grado extremo. Se le nota. Aunque unos dicen que no, pero se le nota. No, a ver. Yo en esas cosas sí suelo ser respetuoso, porque yo tengo una condición de salud crítica. Yo me refiero cuando alguien me dice semejante barbaridad. Algunos medios. No, vea, es que Jaime, por eso es que hay gente con la que yo puedo hablar, que es con usted. Se quedó la señal. Se congeló el doctor. Esperemos a ver si podemos recuperar la señal. Creo que sí estamos. Si lo tenemos, me avisa. Bueno, gracias a mucha gente que está conectada y que está felicitándonos por esta entrevista en los 2 canales, en el principal, Ecuador en Directo, y en el alterno, Ecuador en Directo TV. No se olviden suscribirse, darle like a la transmisión, apoyarnos con el super chat, que es el momento. Ustedes saben que ustedes son los únicos auspiciantes de este espacio. Ustedes únicos, son los únicos. Y con ustedes seguimos nosotros adelante, seguimos teniendo los invitados, los contenidos que siempre subimos a Ecuador en Directo, tanto en YouTube, en Face, en las redes sociales, en la página de Ecuador en Directo, gracias a que ustedes aportan.
denle like, los que no pueden darle, aportar con el super chat, y los que no tienen esa opción del super chat, ya le vamos a poner en pantalla el crowdfunding, que es la manera como ustedes también pueden ayudarnos, depositando a una cuenta de ahorros, la cuenta de ahorros del Banco Internacional. Allí está la cuenta, ya va a salir. Bueno, ahí está la cuenta, la 8043801. Doctor, se nos congeló la imagen. Pero sí, ya volví. Extrañamente se nos va nomás el internet. Se va nomás la conexión. Sí, nos suspenden nomás la cuenta cuando no les conviene. Exacto. Por eso entonces, yo he creado dos cuentas, tanto en YouTube como en Facebook. Claro, sí. A nosotros tenemos en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Estamos, vea, felizmente tenemos la gratitud del público. Sí. En TikTok estamos creciendo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo, somos bastante fuertes. Esperamos mantenernos con esta verdad. Repito, para la militancia de la Revolución Ciudadana, yo les pido por un momento que consideren al hombre, que consideren al ser humano, más allá de sus afanes políticos. ¿Será que le dejan un ratito al menos descansar? Sé que la campaña electoral es urgente y que están ansiosos por volver al poder y que vamos a derrotar. Veamos si Jorge Glass accede. Ya es voluntad de él, no es criterio mío nada más. No, voluntad de él. Si él accede a participar en la campaña electoral, aún así él está limitado, él tiene limitantes. El Código de la Democracia no lo permite. No lo permite a las personas con sentencia, tienen algunos conflictos en ese sentido. Y políticamente hablando, además... ¿No puede aparecer en un acto político? No puede, tiene que tener, él está con libertad condicional, entiendan esa parte. Claro. Cierto es que puede moverse por el país, cierto es que puede moverse fuera de su domicilio, cierto es que puede tener actividades regulares, pero yo les puedo, por eso ayer yo insistí en la lucha por la inocencia, por ejemplo, frente a la sociedad. Sale a la calle Jorge Glass, y no estoy errado si considero que recibiré el aplauso de muchos, pero también puede recibir el ataque de varios. ¿No conseguirás eso? Ya. Sin embargo, porque 1000 mentiras las han convertido en verdades. Exacto. Él está sufriendo un proceso de destrucción mediática sorprendente. La prensa rastrera ha hecho mucho daño en el Ecuador. Mucho daño. Y un daño lo soporta ahora Jorge Glass Espinel. Doctor, siempre será grato conversar con usted. Lamentablemente, ya mismo es el partido de la selección. Bueno, hay que esperar con ansias. Estamos esperando con ansias ese partido. Esperemos que Ecuador gane y me gustaría que nos diga su pronóstico de ese partido también. No, yo sí soy enemigo de los pronósticos. No puedo, no pego una. Si es que no, yo le voy al empate. De esa parte sí. Ok, me parece muy bien. Y no soy tan triunfalista como algunos, pero yo le voy al empate. No, mi deseo formal es que clasifique a octavos. Como sea, ganando o empatando, pero me clasifica a octavos. Con lo cual quiero seguir disfrutando de un mundial que realmente nos ha dado muchas sorpresas. Yo soy un mal aficionado al fútbol porque de fútbol conozco poco. De Liga Deportiva Universitaria conozco algo que es mi equipo, pero nada más. Pero sí, yo deseo que clasifique. No me importa cómo. Que clasifique como sea, pero que clasifique. Como sea, pero la selección está jugando bien, y quiero que pase de octavos. Por supuesto. Quiero que pase de octavos, como lo dice el joven Moisés Caicedo. ¿Por qué no una semifinal? A ver, ya hemos estado en octavos en un mundial. En el de Alemania ya estuvimos en octavos, es que no. Ahora le vamos a superar al reto, no, vamos. Le doy todo el aplauso y el apoyo a la selección en ese sentido. Que pasen a octavos. Que pase a octavos la selección. Hay que ser optimista. Doctor, siempre grato conversar con usted. Ojalá podamos seguir conversando por lo menos una vez al mes. Cuando usted lo pida, Jaime, usted sabe que tiene la consideración de mi parte. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, señor.
Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato.